Busque usted la palabra del Señor para este día. En el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 11 al 18 inclusive. Si usted le ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El Señor añada revelación a esta su palabra. Hemos tenido un día hermoso en la presencia del Señor. Creo que cada uno de ustedes que estuvo en la mañana pudimos gozarnos en el Señor, pudimos irnos llenos del Señor, llenos de su presencia, a nuestros hogares, muy contentos, muy bendecidos. Y espero que este día, esta tarde no sea lo contrario, sino que esté usted atento a la palabra del Señor, esté usted atento a lo que el Señor en esta hora nos quiera decir, nos quiera entregar. La verdad es que cuando leía este pasaje, se me venía a la cabeza la soberanía de Dios en todo momento. Su soberanía actuando desde el primer momento que empezamos a leer este libro. El Espíritu Santo guiando a hombres en lo que tenían que decir, en lo que tenían que hablar, en lo que tenían que expresar. El Espíritu Santo siempre fue conduciéndolos. El Espíritu Santo fue dándole una llenura, fue dándole gracia en todo. Y podemos recordar las predicaciones pasadas y podemos acordarnos de que Dios en todo este proceso de la iglesia primitiva ha sido soberano en todo. Él ha tenido el control de todo. Es más, incluso
cuando se predicaba la palabra, dice la palabra que Él añadía a los que iban a ser salvos, quitando toda jactancia a hombres, entendiendo que el soberano de todas las cosas es nuestro Dios. Y cuando llegaba a este capítulo, podía seguir viendo lo mismo. Y cuando mis hermanos, si quisiera hacer algún resumen cortito, algunas pinceladas de lo que han hablado mis hermanos, en Hechos capítulo 16, aquí puse como para introducirnos, se inaugura una nueva etapa dentro de la expansión del Evangelio. Y si recordamos, hermanos, esta nueva etapa, ¿por qué se inaugura? Es porque aquí el apóstol Pablo va a iniciar su enseñanza en Europa. Si nos damos cuenta, el Espíritu Santo va dirigiendo esta obra y se va expandiendo conforme Él había hablado. Él había hablado que el Evangelio se iba a ir expandiendo y así es como el Evangelio ha ido tomando protagonismo entre otros pueblos. Otros pueblos han ido escuchando el Evangelio del Señor. Y si escuchamos, la palabra llegó a los gentiles. Y si nos volvemos un poco al capítulo 15, donde hubo un gran debate entre los cristianos que provienen del judaísmo y los cristianos que provienen de los gentiles. Aquí esta predicación, yo creo que usted la recuerda, fue con mucha claridad, la dio nuestro hermano Tanelo. Y este debate era que era necesario para ser salvo. ¿Acaso estos gentiles que estaban creyendo en la palabra de Dios se tenían que circuncidar o no se tenían que circuncidar? ¿Tenían que adoptar el judaísmo por completo, guardando todas las leyes o no? ¿O tenían solamente que creer en Cristo y poner la confianza solo en Jesús? Y esto se discutió aquí en Jerusalén. Y se acordó que a los cristianos gentiles se le iba a quitar esa carga y se le iba a dejar que solo ellos pudieran creer en Jesús. Y se le escribió una carta que la lleva Pablo, Bernabé, Silas, para confirmar que solo necesitan creer en el Señor Jesucristo y los gentiles que no tienen que volverse judíos para poder venir al Evangelio. Y de aquí también entregan ordenanzas para la convivencia entre judíos y gentiles. Y seguimos avanzando después en el versículo 36, aquí hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, donde Bernabé toma a su sobrino Juan Marcos, que estaba aprendiendo, que después iba a ser un gran hombre de Dios, un evangelista, y Pablo toma a Silas. Y ellos se van confirmando las iglesias, pero aquí en esto podemos ver la soberanía de Dios, que cuando empezamos este pasaje aquí, donde leímos que se inicia en Troas, el Espíritu Santo siempre está dirigiendo todas las cosas. Siempre está dirigiendo todas las cosas el Espíritu Santo, y vemos a un apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo, no siendo un arrogante testarudo creyéndosela que estudió con Gamaliel. No, él obedecía al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo le decía no prediques acá, el apóstol Pablo no predicaba.
podemos ver un poco el versículo 7 para entrar un poco en contexto de lo que yo le estoy narrando. El 6. Y dice, y atravesando Frigia, el 6 del capítulo 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo estaba dirigiendo esta obra misionera. Y hay algo que nosotros debemos entender. Pablo era un hombre capacitado. Y los hombres que estaban a su lado también eran hombres capacitados. Sin embargo, ellos no creían en su propio entendimiento, sino que ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo, que actuaba soberanamente hablándoles a ellos. Soberanamente el Espíritu los dirigía. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y vemos a un Espíritu Santo trabajando en la salvación del ser humano. Podemos ver que la persona de la Trinidad está cumpliendo ese pacto que prometió allá en la eternidad, que fue un pacto intratrinitario. Y está dirigiendo esta obra. Está dirigiendo esta obra porque el Señor Jesucristo nos dijo, no os dejaré solo, sino que dejaré otro mediador, esa otro. Significa la misma estirpe, la misma autoridad. Y ahora el Espíritu Santo era el que iba a guiarlos en todo. Y el Espíritu Santo estaba diciéndole qué hacer, qué no hacer, y ellos iban obedeciendo. Y ellos obedecían a lo que el Espíritu Santo decía. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Y aquí es donde entra, aquí, no sé, acaso ustedes van entendiendo, ¿por qué dice procuramos? ¿Quién escribió el libro? Y aquí es donde se agrega Lucas, otro misionero más, otro evangelista más ahí para proclamar el evangelio, para ser dirigido por el Espíritu Santo. Y aquí y muchas otras partes aparece donde Lucas se hace partícipe de esta misión. Y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, habló en plural ahí, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Entonces, hermano, el pasaje de este pasaje inicia con un equipo de misioneros de a otro nivel, y que estos misioneros están a otro nivel y están aquí en Troas. Yo imagino como que comisionáramos un grupo acá de San Antonio. Estuviera el Tania y el Eleazar, el hermano Jaime. Me gustaría escribir la carta a mí para agregarme. Pero se imagina este grupo de misioneros dispuestos a seguir lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo que hicieran. El Espíritu Santo los estaba guiando
El Espíritu Santo los tenía ahí en Turquía, lo que era Turquía, la Turquía moderna. Y el Espíritu Santo condujo a todos estos misioneros en esta travesía por donde podemos ver que los versos anteriores lo mandaron hacia Macedonia. En los versos anteriores que leímos, donde recibieron una orden y que se fueran a Macedonia. Y en respuesta a esa orden, ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron. Se da cuenta que, mire, hay una garantía del que es dirigido por el Espíritu Santo, y es una garantía que se ve a través de toda la Escritura. Y es la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Y dice, en respuesta a esa visión, Pablo salió de inmediato a Macedonia, donde durmieron y descansaron. Al día siguiente navegaron a Neápolis, la ciudad que les servía de puerto a Filipos. Y en Filipo era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana. Y ahí llegaron. Y podemos ver que a Pablo cuando llegaba a una nueva ciudad, Pablo acostumbraba, ¿qué acostumbraba? Un 7, hermano Jaime. Acostumbraba a ir a la sinagoga. Pero podemos ver que aquí acostumbraba a ir a la sinagoga. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo iba a la sinagoga? Porque el apóstol Pablo era conocido en la sinagoga. Algunos estudiosos dicen que era conocido en la sinagoga por quien había estudiado. Recordemos que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, un prominente estudioso del tiempo que era muy reconocido, todos lo conocían. Por lo tanto, donde entraba el apóstol Pablo a una sinagoga, decían, mira el apóstol Pablo, el que estudió a los pies de Gamaliel, dale una oportunidad. Y ahí el apóstol Pablo se paraba y hablaba la palabra. Y tenía la oportunidad de poder pregonar este evangelio. Tenía la oportunidad de pregonar quizás esto mismo que venían enseñando los judíos, que enseñaban el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo le añadía que este ya se había cumplido con el Mesías que había llegado. Y empezaba a predicar el evangelio, que era la marca distintiva de los apóstoles. Donde iban, hablaban el evangelio. Pero cuando llegaron acá, no encontramos que no había sinagoga. Y algunos estudiosos dicen que quizás no había sinagoga porque había muy pocos convertidos o muy pocos judíos en esa ciudad. Y más tarde las escrituras lo aprueban porque dice que se juntaban a orar unas mujeres. Y debemos entender que para abrir una sinagoga se necesitaban 10 hombres jefes de hogares judíos. Esa era una de las obligaciones para tener una sinagoga. Y esta no estaban. Por lo tanto, estas mujeres que iban a escuchar a Pablo iban a ser privilegiadas. Ramsais, que es un estudioso, un historiador, él habla y dice que hablando de estas mujeres que iban a escuchar al apóstol Pablo,
empieza a hablar y dice, qué hermosura que estas mujeres, le estoy parafraseando, la verdad que no me acuerdo muy bien del contexto, pero estoy parafraseando. Qué hermosura que estas mujeres puedan escuchar a un erudito de la ley, criado a los pies de Gamaliel, porque siendo en la oración de los judíos, nosotros debemos entender que las mujeres eran desacreditadas en ese tiempo. Eran miradas en menos, algunos oraban y decían que le dan gracias a Dios por no nacer gentil y por no nacer mujer. O sea, era complicado ser. Yo miro a mi hija y digo, qué bendición ser mujer, son tan hermosas. Miro a mi esposa lo mismo. Es una bendición ser mujer. Es una bendición para nosotros en este tiempo. Y Pablo también, para él le causaba lo mismo, siendo que él hablaba muchas veces de Febe y él nombró a algunas mujeres para darle su lugar en ese tiempo. Y nos encontramos aquí que llegamos al versículo 14, un versículo donde vamos a seguir viendo a un Dios soberano actuando. A un Dios soberano actuando frente a todo, un versículo 14 maravilloso, donde rebosa mi corazón, porque la verdad que yo cuando lo leía me recordaba cuando el Señor me llamó a mí y no se trata esta palabra de mí, pero me lo recordaba, hermano, y se llenaban mis ojos de lágrimas al recordar que gracias a la soberanía de Dios yo podía alcanzar esta salvación. Porque escuchando la predicación de la mañana, yo me examinaba a mí mismo y decía, yo por nada del mundo podría haber alcanzado esta gracia inmerecida. Y cuando leía este versículo, le quiero traspasar un poco lo que me conmovía al leerlo. Dice el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Una mujer, mire, el primer detalle es que es de Tiatira. Y que eso deja, hermano, un punto muy importante, porque después tenemos que entender que la iglesia del Apocalipsis, una de las iglesias del Apocalipsis se llamaba Tiatira. Y esta mujer, hermano, las condiciones de esta mujer, bueno, quizás esta mujer dicen los historiadores que quizás no se llamaba Lidia. Dice que algunos dicen que le llamaban Lidia porque ella era de Lidia, igual que cuando le llaman Saulo de Tarso. Entonces dicen que esta mujer recibió también su nombre por la ciudad de donde venía, por la provincia de donde venía. Y dice que esta mujer no era cualquier mujer. Porque muchos piensan y dicen que el evangelio es para los que tienen pocos recursos. Hace muy poco estaba estudiando una llamada teología social. Le hago así porque yo no la considero teología. Y ellos hablaban y decían que el evangelio en realidad, estos hombres hablaban y decían que el evangelio en realidad se reveló para los pobres. Y ellos predican esto, pero aquí podemos ver a una mujer que trabajaba y trabajaba con un trabajo que en el entonces lo que ocupaban la púrpura eran los reyes. Y esta mujer se dedicaba al negocio de teñir esta púrpura.
Por lo tanto, aquellos que le compraban esa púrpura, tenemos que entender que era gente muy adinerada. Por lo tanto, esta mujer, dicen los historiadores, que era una mujer muy adinerada. Tenía mucho dinero. Pero tenía una necesidad de Dios. Andaba en busca de escuchar la palabra del Señor. Y la realidad de la Escritura, hermanos, cuando vamos a ver una realidad de la Escritura, cuando a nosotros se nos enseña una teología bíblica, la teología bíblica es aquella que habla progresivamente y la base está en las Escrituras. Si bien es cierto, toma un ejemplo de teología bíblica para que usted me pueda entender. Cuando yo empiezo a hablar de la presencia de Dios, puedo tomar Génesis y puedo decir que Dios se movía en el Edén. La presencia de Dios se movía en el Edén. Después puedo seguir hablando de la presencia de Dios, intensificando el criterio de la presencia de Dios y empezar a hablar de la presencia de Dios y empezar a hablar que Moisés le dijo al Señor, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy. El Señor estaba con ellos. La presencia de Dios se movía con ellos cuando ellos iban en el desierto. La presencia de Dios estaba en la nube y estaba en el fuego. Después, más adelante, la presencia de Dios estuvo en el templo, en el tabernáculo. Venía una nube y se posaba en el tabernáculo y bajaba la presencia de Dios al tabernáculo. ¿Se da cuenta que vamos entendiendo de mejor forma la presencia de Dios progresivamente mientras vamos avanzando? Después la presencia de Dios estaba en el templo. Después en el templo la presencia de Dios. Se hizo un templo donde bajaba la presencia de Dios y se expiaban los pecados y había un propiciatorio y la presencia de Dios estaba. Pero después la presencia de Dios, cuando empezamos el Nuevo Testamento, nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y si nos saltamos al 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó la presencia de Dios ahora encarnada, habitando entre nosotros. Y si vamos más adelante, después llegamos a Apocalipsis y vamos a ver a la presencia de Dios que son las paredes del templo. ¿Se da cuenta que cuando estudiamos teología bíblica, uno va aprendiendo pasos de esta teología bíblica progresivamente, va avanzando y va entendiendo con más claridad lo que la Biblia, lo que la revelación le quiere revelar a usted? Y cuando nosotros entendemos esto, podemos decir, pero Lidia andaba buscando a Dios. Pero cuando nosotros entendemos la teología bíblica, debemos entender que la Biblia dice en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y vamos encontrando esta claridad, por lo tanto podemos decir que si buscamos a Dios, es porque Él nos permitió que viniéramos a Él, porque en Juan 6:44 nos dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y vamos entendiendo esta obra maravillosa del Señor y vamos entendiendo que Lidia andaba buscando al Señor porque el Señor le puso que lo buscara. Porque podríamos decir que aquí había más mujeres en ese lugar que estaban escuchando. ¿Había más mujeres o no había más mujeres? Las Escrituras lo narran, había más mujeres, era el momento de la oración. Pero Dios
que permitió que viniéramos nosotros a Él, que permitió que yo le buscara a Él, que Él permitió eso. Es por eso que la gloria siempre tiene que ser para nuestro Hacedor, que es hermoso. Es así cuando nosotros está esta devoción, cuando nos despertamos y está esta devoción en decirle gracias Señor. Está esta devoción cuando llegamos acá de agradecerle al Señor por su maravilla, porque sin embargo, pues aquí había más mujeres en ese lugar, pero de una forma milagrosa la gracia irresistible operó en esta mujer, ya que ella pudo discernir lo que las otras no pudieron. Ella pudo discernir lo que las otras mujeres no pudieron entender. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros hemos llegado y hemos recibido al Señor, nos damos cuenta que cuando el Señor nos toca y lloramos y el Señor nos perdona y nos arrepentimos, pero miramos al de al lado y el de al lado está así. Tengo sueño. Y Dios operó en esta mujer, ya que ella pudo discernir lo que las otras mujeres no pudieron. La palabra es clara si la vamos viendo proceso a proceso. ¿Por qué no pudieron discernir? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 nos narra y nos dice, pero el hombre natural, el hombre que es natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y ella, al poder discernir, creyó en el Evangelio. Creyó en este evangelio que es un evangelio de gracia. El Señor nos dé mucha gracia. Dios en su soberanía le permitió entender la verdad del evangelio, por medio de lo cual el hombre nace de nuevo. Y la Biblia nos habla del nacer de nuevo muchas veces, en muchos pasajes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Es necesario, hermano, nacer de nuevo para poder creer en el Evangelio. Mire, primera de Pedro 1:3 nos narra y nos dice esto. Bendito el Dios, una exaltación, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, para creer el Evangelio, yo tengo que nacer de nuevo. Él nos ha hecho nacer de nuevo para comprender mejor lo que estamos tratando de explicar en estos momentos.
Y yo escuchaba hace mucho tiempo, cuando el doctor Miguel Núñez hacía una analogía o explicaba con una historia este proceso, y explicaba la historia con una embarazada, con un niño que está en el vientre de una embarazada. Y yo lo anoté para poder ser fiel con lo que dijo el doctor Miguel. Le copié a mi pastoresa. Mire, pensemos en una mujer embarazada, dijo Miguel. El niño no nace cuando él se cansa de estar en el vientre sin luz y decide salir a la luz. Si a ese niño lo dejan que ejerza su voluntad, se queda ahí adentro porque él no tiene forma de ejercerla. Pero cuando el útero comienza a contraerse por diseño de Dios, entonces comienza un proceso de nacimiento en el cual el niño es completamente pasivo. Es más, simplemente Dios nos hace nacer y es así como ocurre. Yo lo encontré maravilloso. No sé cómo lo encontró usted, pero yo lo encontré maravilloso. Y en esto debemos nosotros entender, hermanos, y empezar a analizar esto un poquito más, llevarlo al suelo y mirarlo de esta forma. Que si Dios a nosotros no nos hubiera abierto los ojos, no nos hubiera regenerado, no hubiera regenerado nuestro espíritu, no hubiéramos tenido esa disposición de buscar a Dios. Por nada del mundo. Y es aquí donde nace esa pasión, hermano, que tengo por el Señor. Porque si Él no hubiera puesto en mí buscarle a Él, yo no lo hubiera buscado. Y es una verdad, hermano, que a nosotros nos debe remecer y ponernos en la tierra y decir: esto es solo misericordia de Dios, esto es gracia irresistible de Dios. Y darle las gracias a Él, porque a Él le plació así, Él fue tan maravilloso que a Él le plació abrir el corazón de Lidia. En el proceso de la regeneración, el nuevo nacimiento se da primero y Él deposita la confianza en Cristo después. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. La Biblia dice que estamos esclavos del príncipe de este mundo, que tiene nuestro entendimiento cegado, nublado. Por lo tanto, usted tiene que entender que esto, hermano, es una obra divina, que usted está aquí es una obra divina. Y que yo sé que muchos lo entienden, pero nunca es tarde para recordarlo y gozarse por eso. Juan 6, 64 y 65 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. ¿Se va dando cuenta de esas palabras? Si no le fuere dado. Nadie puede venir a Dios si no le fuere dado del Padre.
el Señor nos siga dando claridad sobre esto. Y el Señor nos siga ayudando, Señor, a reconocer esta obra maravillosa que hizo nuestro Señor. Y no nos queda otra cosa de concluir que si usted vino al Señor, que si usted está aquí en este lugar, es porque el Señor lo buscó. Y es porque el Señor le permitió que usted pudiera estar acá. Porque nadie puede venir a Él. Nadie por su propia voluntad. Porque yo hoy día me levanté, yo hermano, he estado apoyando a grupos de rehabilitación. Y habían jóvenes que decían, no, hoy día sí, hoy día voy a levantarme y voy a servir al Señor. Y yo le decía, eso no depende de ti. Porque en realidad no depende de las personas. Lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle al Señor que abra el corazón de las personas. Y sabe que me acordaba hoy día cuando nuestro pastor exhortaba la palabra del Señor. Me acordaba cuando yo me tocaba mi fibra la palabra del Señor. El Señor me hablaba maravillosamente en la mañana porque me acordaba del mensaje que Él tocó y dijo, Mateo 5, dijo. Y yo, hermano, cuando recibí al Señor, lo recibí por Mateo 5, porque me encontré totalmente descubierto por Mateo 5. Yo me pensaba que era me crié en la iglesia, mis papis. Yo soy fundido, le digo papi, perdón. Mis papis, yo soy el regalón, el chiquitito, así que sigo siendo el fundido. Mis papis me criaron en la iglesia. Y no voy a caer en dichos tan pentecostales, me crié bajo las bancas. No, me criaron en el Evangelio. Algunos dicen, sacar los chicles de abajo. Yo me crié en el Evangelio, pero el criarse, hermano, en una iglesia, el criarse, ir a una casa que a uno lo lleven, a uno no le garantiza que uno pueda ser un cristiano. Es más, joven, si tú estás acá, no creas que porque estás acá eres cristiano. Sí hay un propósito divino, porque estás acá y esos propósitos no los conocemos nosotros, pero el Señor los conoce. Y me acordaba que la palabra del Señor a mí me decía, oíste que fue dicho, no matarás. Y tú te enojaste con tu hermano y eres un homicida. Y yo, soy homicida, Señor. Y yo me creía como la santidad misma caminando por la iglesia. ¿Por qué? Porque yo era de esas personas calladitos, de esos que no metían mucha bulla, el que se portaba bien. Si mi papá me criaron desde chico, si te sentáis ahí y no te moví. Y yo iba a la iglesia y me decían, anda al baño antes de ir a la iglesia porque en la iglesia no te... Papi, no te estoy haciendo una queja. Opino que esas son buenas costumbres. Pero me mandaban así, yo tranquilito, y me crié así, reverente, bien portado, legalista. Bueno, sí, una cosa lleva a la otra, sí. Pero cuando vino la palabra y yo me creía ese santidad misma, y vino la palabra a mí y empezó a decirme, oye, hoy soy homicida, porque te enojaste con tu hermano y no le has pedido ni siquiera perdón.
Y después el Señor me dijo adúltero, porque pasó la chiquilla y tú te diste vuelta a mirar y el Señor oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo digo, todo aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón es un adúltero. Y yo, oh Señor, soy un adúltero. Hermano, como que empecé, me dijeron, honra a tu padre y a tu madre. Y yo, oh, Señor, le desobedecí el otro día. Y la palabra del Señor me empezó a desnudar y yo caí ahí, hermano, como en bancarrota espiritual. Señor, no tengo nada para darte, solo mis pecados. Perdóname, Señor. Y me arrodillé y el Señor me exhortó por su palabra y lloré y lloré y lloré. Y sabe que venían a mi mente pecados que había cometido. Y yo, el que me creía que no mataba ni una mosca, empezaron a llegar pecado y pecado y pecado y pecado. Y empezaba a pedir perdón, perdón. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y sabe que el Señor me hizo entender su santidad en una noche. Me hizo entender que Él es un Dios santo y que aborrece la inmundicia de mi corazón. Me hizo entender su santidad. Me hizo entender cómo conducirme. Pero es el Señor, no es cómo nos comportamos, no es cómo nos conducimos, no es cómo nos vestimos. Es el Señor el que hace esa obra en el ser humano. Juan el Bautista nos dice, respondió Juan y dijo en Juan 3, 26 y 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y esto es lo que tenemos que grabarnos en la cabeza. No podemos recibir nada, no podemos hacer nada si el Señor no nos lo da. Nos lo da. Él es el que nos da esta gracia maravillosa. Ni el entendimiento ni la salvación viene de nosotros. Esto es un acto soberano de Dios. Es por eso que yo le decía que esta soberanía de Dios es maravillosa. Porque si dependiera de nosotros, estamos fritos. Estamos fritos. Estoy siendo coloquial con mis palabras. Juan 6, hay versículos que son bien conocidos. Juan 6, 37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estamos seguros en Cristo el Señor. Estamos seguros en Cristo el Señor. Ahora Dios revela la voluntad del Padre para salvación. Juan 17, 2 nos dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y tenemos salvación porque estamos en Él. Tenemos una salvación porque estamos en Él. Y esto lo quiero que se grabe, este versículo que es muy conocido también, pero muchas veces se nos olvida. Que Romanos 9, 15 y 16 nos dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quiero hacer una aplicación antes de pasar al otro punto. Discúlpenme los hermenéuticos acá. Lo hago con mucho respeto.
Muchas veces nos confiamos en que somos predestinados, elegidos, y nos quedamos con nuestra salvación. Nos quedamos con nuestra salvación y la afirmamos, y cuando nuestros hijos nos dicen, papá, me quiero quedar en la casa, o papá, ¿sabe qué? Tengo trabajo que hacer. Y no me malentienda, no quiero ser legalista con esto. Pero cuando leo este versículo 14 y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Yo cuando veo a mi hija, mi oración es, Señor, ten misericordia de ella. Todos los días levantarme digo, Señor, abre el corazón de mi hija. Y muchas veces yo vivo con mi cuñadita, la cual la amo mucho. Es muy importante para mí. Y a veces la estoy mirando y estoy hablando y estoy diciendo, Señor, ayúdame a llevarla a la iglesia. No sea que tú tengas misericordia en un minuto y abras su corazón y ella pueda creer en ti y pueda llegar a esta salvación y pueda sentir este gozo que yo siento todos los días, porque soy tu hijo, porque tengo el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Hoy día quiero ir a usted, papá o familiar, que muchas veces nos deja a su hijo en la casa porque se aburre. Y no quiero ser legalista con esto, no me malentienda. No lo trae a la casa del Señor porque se aburre. Créame que aquí él puede escuchar palabra del Señor y el Señor puede tener una misericordia y puede abrir el corazón de su hijo o de su hija o de su primo o de su mamá o de su nieto, y el Señor lo puede salvar. Pero muchas veces somos los papás modernos que no queremos estorbar a nuestros hijos. Están adoleciendo de muchas cosas. Está adolescente el niño, déjalo. No. Fuérzalo a entrar. Fuérzalo a entrar. Fuérzalo a entrar. Que él pueda estar aquí, que algún momento pueda escuchar la palabra y pueda venir el Señor y abrir su corazón y él pueda entender el Evangelio y pueda nacer de nuevo. Pueda nacer de nuevo. Dios le dio a esta mujer 3 cualidades: buscar a Dios, oír el Evangelio y tener un corazón reactivo a esta predicación. Esta es la descripción de Lidia. Dios obrando y produciendo en ella buscar a Dios, oír el Evangelio y tener un corazón reactivo a este. Y el otro que dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo, a vosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradaba a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu,
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Muchos podrán decir, oye, pero esta mujer estaba diciendo la verdad. De verdad, de hecho, algunos estudiosos dicen que usó un vocablo veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento. Usó un lenguaje que se reconocía entre los judíos. Por lo tanto, este lenguaje que usó esta mujer estaba diciendo una verdad. Sí, hermano, ¿usted cree que Satanás nos dice algunas verdades? ¿Usted cree que algunos falsos maestros nos dicen algunas verdades? Claro que sí. Claro que dicen algunas verdades. Pero ¿sabe qué iba a pasar acá? Que si el apóstol Pablo se quedaba y decía, este es un don en esta chiquilla, potenciémosla, dejémosla que hable. ¿Sabe qué iba a pasar? Le iba a quitar la gloria a Dios. Porque se iba a quedar en esa iglesia. Y los hombres, como son inclinados a la adoración. Bueno, eso es un estudio que está comprobado. Los hombres están inclinados a la adoración. En un lugar donde no hay nadie, no hay religión ni nada, los hombres se hacen algo a que adorar. Eso está comprobado. Entonces los hombres que aquí estaban, entonces, ¿qué hizo Pablo? Aquí no hay jactancia ninguna del hombre. Aquí la gloria se la debe merecer Dios. Espíritu, sal de esta mujer. Y los que estaban con ella quedaron enojados, hermanos, porque ganaban plata con ella. Pero quedaron enojados de una forma. Pero nosotros lo que debemos entender en este evangelio, en el evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo, es que no es por el hermano Daniel, es que no es por el hermano Jaime, es que no es por la elocuencia de Tanelo o la elocuencia de nuestro pastor, sino que es Dios el que se debe llevar la gloria, el que se debe llevar la honra. Es Él que nos salvó, no es la elocuencia mía que te llevé al evangelio y tú pudiste creer por el mensaje que... No, Dios abrió el corazón de la mujer. Dios le dio vida para poder creer. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no puede. Y esto debemos entenderlo. La aplicación es: gocémonos y démosle la gloria a Él. A Él. Miremos a nuestros familiares que no creen en Dios y no los miremos de forma elitista. Lleguemos a sus casas y lleguemos hablando del Señor. Lleguemos donde nuestros vecinos y lleguemos hablando del Señor. Lleguemos a algo. ¿Sabe qué, hermano? Yo cuando vivía en Santiago, yo me sentaba al lado de alguien en el metro y le decía, ¿me dice la hora? Y le ponía a hablar del Señor, porque el Señor es lo único que tengo, el Evangelio es lo único que llena mi vida, y así debe ser para usted. Usted lo debe comprender así, dado a que usted no se lo ganó, es un don de Dios, que Él se lo dio por gracia, y por gracia nosotros también debemos anunciar el Evangelio, a ver acaso el Señor tiene misericordia de los nuestros y ellos pueden creer. Y qué hermoso sería que todos estos niños que están aquí abajo un día sean los predicadores de acá,
sean los que estén anunciando la palabra, sean los que estén estudiando, sean los que estén enseñando, y el Señor tenga misericordia de todos ellos y puedan llegar al conocimiento de la verdad, porque hubieron padres que no se preocuparon de ellos mismos, sino que se preocuparon de ellos, se preocuparon de decirle que tienen que estar acá para ver acaso el Señor tocaba sus vidas y el Señor tenía misericordia para con ellos. Esa es la aplicación, llévesela para su hogar, guárdesela y para el Señor sea honra y gloria. Póngase de pie, oramos al Señor por esta palabra. ¿Cómo pagarte, Señor? ¿Cómo pagarte, Señor? Al recordar, Señor, tu gran amor hacia nuestras vidas, Señor, nos lleva a estar gozosos, Señor, al entender, Señor, que no es por nuestra propia cuenta. Y la verdad, Señor, que estamos en una iglesia donde tú nos has puesto, y es una iglesia donde muy seguidamente se nos habla de la gracia. Muy seguidamente se nos habla que tú has hecho todas las cosas. Pero cada vez que escuchamos, Señor, que no es por mérito nuestro, Señor, no cabe duda que cada uno de nosotros expresa su agradecimiento hacia ti. Al entender, Señor, que no es repetitivo para nosotros escuchar que tú hiciste todo y nosotros no hicimos nada, Señor. Entendiendo que somos hombres, Señor, de carne y hueso, Señor, y muchas veces nos jactamos, Señor, de nuestras propias obras. Ayúdanos a entender, Señor, y a grabarnos en nuestras vidas que esta obra divina la hiciste tú. Esta obra divina, Señor, la hiciste tú y la hiciste para que nosotros también, donde fuéramos, Señor, podamos ser el vehículo de este mensaje del Evangelio y podamos hablarle a nuestros hijos, podamos hablarle a nuestros nietos, podamos hablarle a nuestros hermanos y que ellos puedan entender que solo tú puedes salvarle, que ellos puedan entender que no se puede esforzar mucho por estar en las perillas quizás y por grabar o por estar en el coro y cantar bonito. No. Esta obra ocurre cuando a ti te place, Señor. No cuando nosotros queremos. Es por eso que nuestra oración es que tú abras el corazón de aquel que no te ha conocido. Nuestra oración es que tú abras el corazón a aquel que no te ha recibido como su único y personal Salvador. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que cada día podamos expresarte este amor. Permite que cada día podamos expresarte este agradecimiento y reconocerte a ti que tú hiciste todo, que nosotros no hicimos nada. Gracias, Señor, por todo esto. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.